Volvimos, estamos acá con Lu recibiendo a Francesco Calegaro, amigo, filósofo, sociólogo, psicoanalista y otras hierbas con el que estamos pensando hoy por qué basta de autocrítica y finalmente qué significa pensar un gobierno. Quiero traer una de las preguntas que nos llegó en la cajita de respuestas, una crítica a la vasta autocrítica. @Russo Burman nos dice, ¿cómo basta autocrítica si todavía no comenzó? ¿Un ansioso será? Vaya uno a saber. La verdad es que justamente el punto clave, me parece, retomando lo que decía Francesco en el primer bloque, tiene que ver con la temporalidad y la virulencia en la cual se despliega el actuar de este gobierno y que de hecho desata violencias sociales de múltiples, ¿no? De lo que a nosotros nos gusta mucho señalar como desbordes, ¿no? Una cosa es el desencaje, que es un concepto subjetivo que tiene que ver con darse cuenta que finalmente uno no encaja en la sociedad y entonces necesita construir otro orden donde el mundo expresa los desencajes. Otra cosa es el desborde, y el desborde violento que se expresó, por ejemplo, en el crimen lesbofóbico, del cual se habló muy poco finalmente por el grado de virulencia que tuvo y de agresión que tuvo, que efectivamente materializa el libre curso de un odio que siempre está subyacente en una sociedad, pero claro, si se gobierna, se regula esa violencia. Si no se gobierna, esa violencia y otras se van a terminar expresando. Sí, claro. Es muy claro eso y el tema es que la ausencia de gobierno, la anarquía en el sentido literal, que los anarquistas no se enojen, ¿sí? No empezó con Milei. Hace mucho que, yo me animaría a decir que hace mucho que no hay gobierno. Entonces, ¿qué es el gobierno? Porque... Propuesta polémica. A ver. Dindi. No, es suficiente, no. Digo, para decir eso, uno está presuponiendo un concepto de gobierno. Muchas veces confundimos gobierno y poder ejecutivo, ¿sí? Aparato administrativo del Estado. El gobierno, desde siempre, y Perón lo entendió perfectamente, es conducción. Es conducción. Y si uno pone en fila Macri, Alberto, Milei, uno ve que se va profundizando la vacancia de la conducción, que no es vacancia del poder ejecutivo, ¿sí? El aparato estatal como el aparato digestivo, se sigue funcionando más o menos bien, con más o menos recursos, bueno. Pero sí puede no haber conducción. Y me parece que esto es un primer punto, digo, en el más allá de la autocrítica, que en realidad sería en el ejercicio del discernimiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo más allá de la autocrítica? ¿Sí? De mirarse el ombligo. Estamos tratando de discernir la situación. ¿Cómo estamos? ¿Qué falta? Es decir, ¿qué hay que hacer? Esto es el punto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero me parece que, además de releer conducción política, pensar la condición de una conducción contemporánea, es decir, ¿qué significa conducir hoy? Ese sería el buen desarrollo de qué es el gobierno. ¿Qué significa conducir nuestra sociedad? Podríamos decir, para empezar, es partir de la realidad de la sociedad en la cual estamos, ¿no? Estamos contentos de haber invitado el italiano más peronista o el peronista más italiano. ¿De dónde lo habrán sacado de estar pensando en nuestro programa? Sí, es cierto, porque se entiende un gran filósofo italiano que con Limes vamos a publicar pronto, Giuseppe Duso, recuerda siempre el sentido originario del gobierno, ¿no? Que viene de Kubernein, que significa conducir el barco, ¿sí? Que es la gran metáfora de la nación, el barco, ¿no? Entonces no puedes gobernar el barco sin tener cuenta del barco. Exacto. ¿Sí? ¿Y a dónde querés llevar el barco? Claro, o sea, inmediatamente, por eso es conducción. Es decir, claro, y conducción no es solamente conducción dentro de tu propia fuerza, sino conducir la globalidad. Pero por supuesto, ¿no? Sobre todo, por eso hay conductores que no son conductores, ¿sí? Porque el conductor político, no por nada le agrega política, pero conducción política, ¿por qué? Porque conducís el conjunto, claro. O en todo caso apuntás a conducir el conjunto, ¿sí? Si no, sos un subordinado. Y ahí sí me parece que falta algo que es más
profundo que la autocrítica, que es el diagnóstico del tiempo presente. Y varios intervinieron en la... Sí, de hecho tengo aquí abierta la cajita de La preguntas. cajita. Muchas personas dijeron, ante la pregunta de qué es gobernar, crear trabajo, gobernar es crear trabajo. Una persona, Mar Montiel Arg, dijo distribuir, promover y accionar hacia la liberación. Y Ceci Robledo, una gran oyente de nuestro programa, dijo gobernar es tener capacidad de consenso. Bueno, pero justamente la reiteración, ¿no?, de la cuestión del trabajo. Digamos, una cosa es crear trabajo en 1945, que básicamente era sinónimo de crear empleo. Hoy crear trabajo se ha vuelto mucho más complejo justamente porque la sociedad se ha vuelto heterogénea. Y hay un punto que podríamos, en el sentido de tu tesis de hace tiempo que no hay gobierno, que hace tiempo que no se entiende la realidad del trabajo. Sí, pero van juntos a lo mismo. Exactamente. A lo mismo. Y podemos agregar inclusive, hace tiempo que no se entiende la realidad del capital. Y hace tiempo que no hay instituciones nuevas tampoco. Y hace tiempo, por ende, que no hay instituciones nuevas que permitan entender la nueva realidad del trabajo, la nueva realidad del capital y entonces la nueva realidad del encuentro y de la confrontación o de la organización en conflicto entre capital y trabajo, que eso sería una de las definiciones de qué es gobernar. Sí, es muy simple, no entiendo por qué no se entiende, ¿no? Porque todo eso no lo es tan simple, no verdad. es tan simple. todo eso lo podríamos... Bueno. lo podríamos- Bueno. No, porque tiene que ver con la cuestión de la actualización doctrinaria. Sí. Eso es el tema fundamental, ¿no? Tenemos el discurso del consumo y después lo nostálgico, y no hay ni una ni otra. O sea, ¿qué haría Perón hoy? Haría ese giro, porque gobernar supone conocer el barco, cómo está el barco, ¿sí? Donde hay fallas, ¿no? Donde hay potencias, conocer el barco. Y justamente no hay instituciones, porque no hay un diagnóstico. Las instituciones Perón la crea porque se da cuenta de lo que falta. Pero Ahora, inclusive te diría, no solamente las crea, porque si no pareciera que el gobernante es un deus ex machina, ¿no? Sí. No es solamente que las crea, es que organiza la creación popular. Porque ahí volvemos a tu idea de pueblo. Finalmente, gobernar es organizar la creación popular sobre la base de la manera en cual las relaciones de fuerza se encuentran. Sí, es cierto. Entonces, vos hay propuestas, por eso, digamos, finalmente, cuanto un gobierno como el actual, u otros, porque inclusive otros gobiernos criticaron las mediaciones sociales, lo que están haciendo básicamente es destruir la capacidad creativa del pueblo, que a través de sus mediaciones propone soluciones. Obviamente que las mediaciones defienden intereses, algunos podrán tener abusos de sus posiciones de mediación, todo eso son cosas que se regulan, se gobiernan, pero básicamente la potencia de transformación en la sociedad está adentro de la Sí, sociedad. esto supone el tema de antes, ¿no? Es decir, ¿por qué llegan ahí? Sí, damos los nombres, ¿no? Tanto Cristina como Milei están en contra de mediaciones. ¿Por qué? Porque están atrapados por el fantasma del poder central del Estado. Pero no se dejó atrapar por eso. Al contrario, se da cuenta, llega con la idea de conducción, que no es poder, y entiende que su potencia es la potencia popular. Entonces le devuelve, hace como un contradón. Exactamente. Sí, me pusieron acá, don, yo se lo devuelvo, contradón. ¿Se entiende? Pero esto significa descentrarse desde adentro del Estado, descentrarse respecto a lo que el Estado te hace creer cuando estás ahí, ¿se entiende? Entonces, gobernar... Entonces ahí llegas a ver la realidad, porque si no, no la ves, No la estás en ves. los pasillos de la burocracia. Pero ahí habría una linda frase para retomar lo que acabas de decir. Gobernar es devolverle al pueblo la potencia que le da al Estado. Claro. En esa circulación, Claro. donde efectivamente lo propio del Estado, que está al servicio de una potencia que le preexiste, que la ordena, la orienta, organiza la relación de fuerza, arbitra los conflictos que hay, pero finalmente en un camino que construye la propia sociedad. Y eso es ser democrático. Es cierto. La raíz de lo democrático es justamente ese respeto por la potencia del pueblo. Por esto este gobierno es antidemocrático. Totalmente. Y volviendo a esto que mencionaban de las intermediaciones y de reconocer el barco, reconocer la heterogeneidad que hay dentro del barco, también lo podemos hacer un paralelismo con lo que está pasando hoy en día con el potenciar trabajo, donde se asume que las intermediaciones son negativas en muchos sentidos y que, por ejemplo, a todas las personas se las puede
atender si van a pedir alimentos al Ministerio de Capital Humano ahora, o que a todas las personas les va a llegar un mail para que sepan cómo tienen que hacer el trámite, cuando la realidad del barco es completamente distinta. Y que la mediación organizacional es necesario para que el accionar del Estado pueda ocurrir. Claro. Es decir, que seguimos con la metáfora, que podemos hablar 10 horas de la metáfora del barco. Por ejemplo, algo que supone el gobierno como conducción es el reconocimiento del saber del otro. ¿Sí? Ningún conductor del barco va a explicarle cómo se arma, ¿no? Su tarea es la orientación. Eso, ¿dónde estamos yendo? ¿Sí? ¿Y cuál es el camino? Ahora, el día a día no lo hace el conductor, ¿sí? Nunca se mezcló Perón con cuestión ejecutiva, nunca. Sabía perfectamente cuál era su lugar y cuál era ese lugar del saber del otro. Y acá tenemos un ejemplo perfecto, es decir, gobernar los territorios. Está claro que las organizaciones saben más. Entonces, ponete en otro punto para el próximo gobierno. No, ma es clave porque claro, es la reforma de las instituciones esta. Es decir, instituciones de frontera, permeables, que te permitan captar el saber que tiene el otro y que vos no tenés. Entonces, asumir... Y eso es parte de su potencia. Sí, sí, justamente. Claro. Es decir, asumir el no saber, asumir que desde la cúspide del Estado no es que sabes más, sabes menos en realidad. Sí. Y por eso, porque sabés que no sabés, es que podés articular el conjunto de saberes que es una sociedad. Exacto. Y cuando decimos el conjunto es el saber de los trabajadores y las trabajadoras, el saber territorial, los saberes familiares, los saberes empresariales, los saberes científicos, los saberes tecnológicos, los saberes societales en términos de cómo construir comunidad y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, ese punto que es clave porque es el punto de respeto, ¿no? De respeto del otro real. Sí, sí, cambia, es cierto, pero agregaría algo más porque otro tema es la revisión del concepto de democracia. Otra cosa muy difícil acá, porque es una suerte de fetiche colectivo, pero es cierto que en esta visión la democracia no es el acto del voto. Acá uno es llamado a votar. La democracia es un proceso que empieza antes, ¿sí? Antes, durante y después del voto. Y no es lo que pasa en el voto lo decisivo. Lo decisivo, justamente, es tener un Estado que mantiene una comunicación permanente con la sociedad organizada, con la comunidad organizada, a través de tal manera que en las leyes se exprese ese saber. Porque si no, volvemos a lo mismo, si autorizamos un poder central absoluto que hace leyes prescindiendo del saber popular. ¿Se entiende? Claro, pero ese es el problema de democracia representativa. Por claro, eso exacto. Nosotros vamos a hacer un programa sobre ese tema, justamente, que tiene que ver con pensar que el voto es la delegación definitiva del poder en el otro. Y no, el voto es delegar en el otro la obligación de organizar la discusión de la sociedad, y eso, para que eso ocurra, el que está ahí en el lugar de la representación y del gobierno tiene que expresar una realidad social que conoce y la cual forma parte. Que eso es lo que nosotros planteamos, la diferencia entre una democracia representativa y una democracia expresiva. Sí, sí, lo cierto de la democracia expresiva, que supone una reforma constitucional de todas formas en algún momento. En algún momento habrá que reformar la Constitución liberal de los 90. ¿no? Y sí. Volvemos al problema de las no instituciones. Claro, pero reformarla como se reforma una Constitución, no con una persona sola que a través de un decreto hace una Constitución. Es claro que si no sería contradictorio. Si vos querés hacer una Constitución que habilita el poder popular, no la podés hacer sin el poder popular. Exacto. ¿Sí? El proceso tiene que ser igualmente de expresivo que el tipo de democracia que querés hacer, si no es totalmente contradictorio. Ahora, es cierto que con esta otra visión es el proceso lo que cuenta. Entonces tenemos que pensar a las instituciones, porque eso ocurrió. ¿Qué ocurrió? Si uno quiere hacer autocrítica. No, es decir, el diagnóstico. No habíamos terminado con la autocrítica, no volvamos a ese punto. Vamos hacia adelante. Es decir, si uno quiere hacer el diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Es que manteniendo la Constitución así como está, es decir, con un Estado separado de la sociedad, fatalmente el gobierno termina siendo poder antipopular. Fatalmente.
fatalmente, por más buena onda, buenas intenciones y conciencia moral pura que tengan los kirchneristas, fatalmente lo que le pasó a la Cámpora es fatal. ¿Por qué? Porque faltan las instituciones de conexión que permiten la circulación de la potencia. Esto tenés que pensar cómo se conecta el Estado con la sociedad. Entonces es un estado de movimiento Permanente. es un estado de movimiento permanente porque no tiene saber. Si surge un problema, pandemia, lo que sea, si nueva forma de trabajo, y el saber lo tienen los compañeros, no tenés vos sos un delegado. Por eso la diferencia entre gobiernos burgueses y gobiernos populares. Lo propio de un gobierno burgués es que piensa que ya sabe y habla en el nombre del pueblo. Y un gobierno popular sabe que no sabe y gobierna expresivamente el pueblo a través de justamente personas que conocen esa realidad popular. Y eso incluye a toda la realidad argentina. Digo que eso es una cosa que es muy importante para discutir en Argentina si queremos pensar un gobierno que no es gobierna una parte, el resto de la sociedad. O sea, gobernar es gobernar todas las partes de la sociedad. Y eso incluye trabajadores, organizaciones, empresarios, militares, fuerzas de seguridad, gente que vive en la villa, gente que vive en el country, todos. Porque eso es una sociedad que se gobierna y gobernar no significa, che, vamos a eliminar a una de esas partes. Sobre todo que el tipo que lo intentás eliminarlo y no lo lográs, ¿qué produce? Un programa de venganza. Exacto. O sea, deposita una ira, la llamaba Aristóteles, la ira que es la pasión política fundamental. La ira... Yo pensé que era el amor. No. Me confundí. La pasión que hay que gobernar y sublimar es el ira, Está. el enojo. Sí. O sea, que el amor vence de hecho, al odio. Milei, ¿por qué ganó? Me confundí. ¿Por qué ganó Milei? Porque estaba medio chiflado y asumió su enojo. Lo asumió en contra de la retórica del amor, asumió su enojo claro, ¿se entiende? Entonces, ese es el tema. Ahora, no estoy diciendo que hay que expresarlo de manera irreflexiva como hace él, pero es cierto que hay que tratar de sublimar el odio. Tener que tener instituciones que al permitir la expresión regulada del conflicto, subliman el odio. Sí, totalmente. Por eso nosotros planteamos muchas veces que frente al odio al otro, nosotros planteamos un odio a la injusticia. Pero hay un odio, hay algo que te mueve efectivamente, visceralmente, que es fundamental, pero son dos planos distintos. Porque el odio a la injusticia implica construir elementos de justicia social. El odio al otro es el supuesto de la eliminación del otro. Y eso también son formas de gobernar. O sea, no podés gobernar, si hablamos de gobierno, que no sea autoritario, odiando al otro en el horizonte de la eliminación del otro. Yo me animaría a decir, no soy tan tolerante con el concepto de gobierno, yo pienso que aquellos que gobiernan con la idea de homogeneizar la sociedad, es decir, de eliminar al otro, no están gobernando. Porque gobierno implica mediación de un conflicto. ¿Sabés que justo Gus Rocha nos contestó en Instagram y nos puso: gobernar es organizar el conflicto? Y sí, es cierto. Eso es propiamente el gobierno, porque el gobierno está ahí en una sociedad en razón de su heterogeneidad. Entonces, en razón de su conflicto, el conflicto nos está cerrando. Eso desde siempre, digamos. Sí, porque hay conflictos que no se resuelven. Claro, entonces hace falta una figura de mediación que recibe, asimila y propone una recomposición, que no es una anulación del conflicto, es una recomposición temporánea del conflicto. Eso es el gobierno. Si en cambio vos tomás el poder del Estado y mitrallás a la sociedad con la idea que el otro desaparece, eso no es gobierno, eso se llama poder violento. Absoluto. Poder absoluto. Sí. Es el modelo del poder, es el modelo del poder central absoluto. Y ese es el modelo de Milei. O sea, el modelo de Milei es un modelo de poder absoluto, justamente en el sentido de la posibilidad de eliminar el conflicto. Cuando el protocolo antipiquete y las declaraciones de la ministra de Seguridad son declaraciones sobre nosotros vamos a terminar con el conflicto en la calle, que es una gran fantasía o fantasma de la derecha hace muchos años,
y que de cada año tras año se dan cuenta que no pueden eliminar el conflicto en la calle. De la misma forma que la fantasía por izquierda de que van a eliminar el empresariado porque en algún momento, y no funcionó tampoco. Entonces, Sí, sí. en ese punto, digamos que el peronismo tiene esa potencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque la revolución siempre es la revolución de lo real, no la revolución de la imaginada Sí, sí. de grupos que finalmente, como es imaginada, termina imponiéndose sobre el otro. Porque es la única forma de que ocurra. Entonces es muy importante porque cualquier revolución equivocada, diría nuestro amigo, termina siendo una revolución que produce un absoluto, que aplasta al otro, porque no puede gobernar, efectivamente. Sí, sí, entonces no dura, porque acá hay que ser muy explícito, si no uno podría pensar que tenemos problemas puritanos con la violencia. No es eso. Es que el desborde violento, por eso tengo mi duda sobre Milei ahora, qué está haciendo. Porque está poniendo focos de violencia por todos lados, y entonces no dura. Un revolucionario es un tipo que quiere transformar de verdad la sociedad para que dure en el tiempo, o sea, pero siempre, no, la organización vence el tiempo. ¿Qué estaba pensando? Llego, después yo muero, pero la cosa sigue, no es que me van a sacar la justicia social, no dura 2 años. No, claro. O sea, acá se hacen intervenciones y dicen, "Che, hicimos esto". ¿Cuánto duró? 1 año y medio. ¿Qué es eso? Claro. O sea, lo instituyente, Sobrevive al tiempo. si uno quiere pensar que es lo instituyente, hay que pensar los sindicatos en Argentina. Esto es instituyente. Pues están todavía allí, o sea, no logran sacarlo, no hay forma, porque es una institución. Exacto. Esa es una revolución, porque vos creás algo, creás en el sentido de acompañás un proceso de creación que termina depositando algo, que no lo mueves más. Entonces se transmite de generación y se preserva una potencia. Esta es una revolución lograda respecto a la equivocada. Claro. Y ahí en ese sentido, una última reflexión que podríamos hacer, ¿no? Entonces, si pensamos esa línea, sobre todo las tesis que estamos planteando de qué significa gobernar, la crítica al gobierno está hecha, la autocrítica suturada. ¿Qué hay? ¿Qué tipo de liderazgo podemos pensar para un gobierno, en el sentido de lo que voy a decir, que sea un gobierno de verdad, ¿no? Porque pareciera que la figura, entonces si decimos hay una crisis del uno, desde la jefatura única, autoritaria, hay una crisis de las tentativas de homogenización de la sociedad, no va a funcionar, vos decís inclusive ni siquiera el gobierno. Bueno, las figuras políticas que se plantean, en general se plantean desde ahí, ¿no? Yo vengo a crear la sociedad casi a imagen y semejanza, como un clon de sí mismo, además de los perros, y finalmente termina siendo inconducente porque dura poco, porque no termina de transformar, digo, en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de forma de liderazgo? Dicho en otros términos, el gobierno en la manera en que lo hemos entendido, ¿a qué tipo de líderes apela? Y eso sería otro encuentro, pero digo dos Nos cosas. quedan 5 minutos. Comenzamos ya. La volatilidad de los tiempos actuales. Se me ocurre lo que lo charlamos en Rosario cuando era 2016, 2017, se me salió una intuición. Porque el gran teórico acá es Freud, no hay forma. O sea, el tipo que pensó esto... Vamos al psicoanálisis. Es Freud. Okay. Y Freud en Psicología de la Masa hace una distinción fundamental entre amar el líder, que hay de amor, un poco, sí, circula amor, el problema es que hay que ubicarlo bien donde está y no ser bla bla pastoral. Hay amor. El tema es entre amar el líder, dice el conductor, o amar la idea conductora. Y cuando explica lo que es la idea conductora, dice que es la idea conductora. Es un deseo compartido. Y esto me parece que me van a matar, no importa, pero en fin, Está protegido. Ya tengo pasaje para Italia. En la trayectoria reciente, por razones de dinámica afectiva que se entiende perfectamente, hay un amor desbordante frente al líder, a la conductora. ¿Sí? Se entiende. Pero ¿cuál es el problema? Que tapa el horizonte. Y esto tiene una responsabilidad Cristina, porque ella debería decir, no yo, la causa, sí, no yo, porque yo muero, ¿se entiende?
Y esto Freud lo vio muy bien porque era su propio problema, es decir, no me amen a mí, sí, ocúpense del psicanálisis porque yo tengo 60 años, dentro de 15 años, chau. Y lo elabora de manera muy profunda y me parece que si bien tiene 100 años, es muy contemporáneo, porque de repente, otra vez, ¿quién es el protagonista ahí? Es la clase popular, es decir, vos sos un tipo que encarna una idea, ¿sí? Lo cual significa que no contás nada, son muy importantes, sos el lugar de la conducción, o sea, el barco, si no... Pero el tema acá es el horizonte. ¿A dónde vamos? Eso es el punto. La construcción del horizonte, claro, es decir, y el mandar obedeciendo. Es decir, yo y ustedes juntos somos el barco. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos en común? El horizonte. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Y vos, como conductor, si todo el mundo te mira enamorado, tenés que apelar constantemente a un cambio de la mirada, o sea, recordar cuál es el horizonte. Por ejemplo, la justicia social, que nadie haya salido, nadie, a contraatacar a Milei, a su ataque a la justicia social, dice que hay una falta de conducción, en el sentido de la expresión discursiva potente de un deseo común. Claro, pero el punto, yo coincido plenamente, el punto es que hoy el deseo común no se organiza, lo reformulo. La justicia social se expresa como un discurso vacío, sino que se constituye como un deseo común. O sea, para que sea un deseo común, efectivamente, tiene que ser palpable. Por eso. No tiene que ser un horizonte discursivo, como justamente me parece que la política se terminó perdiendo en su propia discursividad, entonces piensa que enunciando la justicia social, enunciando que estamos a favor del trabajo y la producción, alcanza. No. Hay que darle contenido. Y porque no están en contacto. Claro, hay que darle cuerpo, o sea, que a la justicia social. No viven en el mismo barco, esto es el problema, tienen que bajar del helicóptero y vivir en el barco. El es decir, helicóptero caminar la nación, hay que caminar la nación. Estar en los barrios, ahí podés captar la circulación del deseo común que necesita la expresión, o sea, concretamente acá estamos hablando de la actualización doctrinaria, es esto el punto, el portador, el cuerpo que va a llevar el deseo de la tercera posición, eso está... Por eso el nuevo liderazgo, entonces, es un cuerpo territorializado. Es cierto. El nuevo liderazgo es un cuerpo que no está solamente a la escucha o que mira, sino un cuerpo que siente el cuerpo del otro y que está por ende realmente inmerso. Y eso implica una práctica política totalmente distinta, que no es la práctica de Palacio, que implica lo que nosotros llamamos en nuestras tradiciones políticas un cuadro integral. Es decir, alguien que puede transitar los palacios y los barrios, la fábrica y el sindicato. Muy cómodo. Siendo muy cómodo. Siendo muy cómodo, ¿por qué? Porque la única forma de transitar eso de manera cómoda es respetando el poder, la potencia y el saber del pueblo, que para esto están las formas de gobierno. Por eso terminemos con la crítica, pensemos en cómo gobernar y sobre todo, recordando la actualización doctrinaria, pensamos que todo lo que hacemos finalmente implica, en un momento u otro, la toma de poder, seamos desencajados de una forma u otra. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Francesco. Gracias, Un Fran. gusto como siempre, Lu. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene.